Buenos días, les saluda el pastor Gustavo Aguilar de la Iglesia Casa del Pan. Les damos la bienvenida en esta mañana a este espacio en el cual vamos a estar compartiendo una palabra de la Escritura, una palabra que está basada en el Evangelio de Lucas. Antes quisiéramos dar unos anuncios. Primero que todo, hoy es el último culto virtual que se va a transmitir a través de Facebook Live. Y la razón es porque, si Dios lo permite, de hoy en 8 los cultos de la iglesia pues van a retomarse de manera presencial y nos vamos a mover a un recinto nuevo con el cual el Señor nos ha bendecido. Entonces los cultos ahora se van a concentrar en este nuevo recinto que va a estar o está ubicado en La Uruca. Vamos a estar enviando la dirección en estos días para que ustedes puedan ir, visitarnos. Las personas que nos están ahorita o nos han estado visitando por redes sociales que aún no hemos podido conocer porque solamente de manera virtual se conectan, les invitamos a que ahora nos visiten en La Uruca. Y los cultos se van a grabar, se van a transmitir en la misma semana después, días después, más sin embargo van a estar posteados en YouTube y en Spotify días después. Entonces las grabaciones por Facebook Live se van a suspender, vamos a tener el culto presencial y la grabación va a quedar después en YouTube para que usted lo pueda ver. Queremos agradecerle a todas las personas que nos han ayudado desde con trabajos de limpieza que se han ofrecido hasta donaciones. Gracias al Señor ya estamos a un 95% de terminar. Esta semana ya se termina todo. Nos faltan unos detalles y unos rubros por cubrir. Entonces, a los que nos han preguntado que de qué manera se pueden apoyar o si falta algo, si quieren hacer donaciones, son bienvenidas todavía para poder cubrir estos detalles que nos hacen falta, pero ya estamos prácticamente listos. Entonces le damos la gloria al Señor. Entonces, domingo 28 a las 10 a.m. empieza el primer culto y de ahí subsecuentemente a las 10 de la mañana van a ser los demás. Muy bien, cerramos el anuncio y comenzamos con el mensaje del día de hoy, que lo hemos titulado Requisitos para el Ministerio. Requisitos para el Ministerio. Así que le voy a invitar a que venga, por favor, a la Escritura, al Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Vamos a estar desarrollando una enseñanza bien puntual en relación con el ministerio. Entonces, como decimos, el título es Requisitos para el Ministerio. Lucas capítulo 6, y la sección en la cual vamos a trabajar está ubicada desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Entonces le voy a invitar a que venga, por favor, a esta sección y a este capítulo, Lucas capítulo 6, versículo 12. Muy bien, vamos a comenzar leyendo. Dice de la siguiente manera: Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí para comenzar a desarrollar este mensaje que tenemos el día de hoy. En las semanas anteriores, si usted nos ha estado siguiendo, pues se ha percatado que estamos trabajando en el libro o en el Evangelio de Lucas. Y cuando se estudia este libro nos damos cuenta que Lucas no es un libro aislado, es decir, Lucas forma parte de otro libro que es Hechos. Y este libro pues fue escrito por una persona que se hace llamar Lucas, el cual fue un médico que tiene varias características interesantes el trabajo que él realizó guiado por el Espíritu Santo. Si usted quisiera conocer un poco más sobre este trabajo de fondo, le invitamos a que vea la introducción de esta serie que está en YouTube para que la pueda ver y entender. Hoy lo que queremos desarrollar es pues este texto que acabamos de mencionar, y es importante ubicarnos un momento en el contexto de lo que estaba aconteciendo. Cuando se estudia el libro de Lucas nos percatamos que este libro tiene estructuralmente 5 ejes temáticos, es decir, hay 5 objetivos de enseñanza que Lucas quiere mostrarnos. Lucas escribe desde la perspectiva de un historiador, es decir, Lucas se entrevistó con personas que estuvieron alrededor de Jesús, dice que fueron ministros de la palabra, familiares, personas muy cercanas, y entonces a la hora que él hace la recopilación de toda esta información que recoge, pues básicamente él la organiza de tal manera que va a tener 5 enfoques temáticos.
el cual, en el cual vamos a estar enfocados el día de hoy. Esta sección pertenece a uno de ellos, obviamente, es el tercero de esta gran estructura, donde él nos va a hablar suficiente en relación con el ministerio de Jesús, lo que él hizo. A la hora de enfocarse en el ministerio, pues vamos a descubrir, como en este mensaje del día de hoy, que hay cosas que nosotros debemos saber sobre el ministerio, es decir, hay cosas que Dios necesita que las personas aprendan, aquellas personas que Dios ha llamado a servirle. De pronto usted se pregunta, bueno, ¿será que Dios quiere que yo le sirva? Sí, la palabra de Dios nos enseña que todos tenemos un ministerio. De pronto cuando uno piensa en ministerio suena como una palabra un poco compleja, algo pesado, pero en realidad todos tenemos un ministerio. El apóstol Pablo lo denomina el ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliar qué con qué exactamente? Podría uno pensar, bueno, es reconciliar a Dios con una humanidad caída, divorciada del Señor por causa del pecado original o la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén cuando fueron tentados por Satanás. Entonces, desde inicios de la Escritura podemos ver que el plan de redención del Señor estaba anunciado aún desde Génesis y cómo Él pretendía volver a conciliar al ser humano con su creador. Y para eso, pues el Señor estableció diferentes mecanismos. Los podemos ver en el antiguo pacto, por ejemplo, como el sistema de sacrificios que Él utilizaba con los levitas, el derramamiento de sangre. Eran sacrificios, eran medios por los cuales el ser humano volvía a estar en paz de relaciones con el Señor, hasta que Él en Jesucristo trae el Cordero perfecto, al Cordero pascual, a Jesús, el cual a través de su sangre derramada nosotros podemos tener justificación, redención y volver a tener justicia no propia, sino brindada por Jesús, y poder con esto entonces estar en paz de relaciones con el Señor. Y es importante que usted comprenda eso, porque desde el momento en el cual una persona propone en su corazón acercarse a Dios, eso no es algo que usted lo pueda hacer por sus propios medios. Ni siquiera el que usted tenga la intención de querer acercarse a Dios es suficiente. Para que usted pueda tener un acceso a Dios es a través de la sangre de Cristo. Usted puede pensar que como todos somos pecadores, somos personas que estamos muy lejos del Señor, es cierto. Y si quisiera acercarse a Dios, ese pensamiento no es suficiente. Nosotros tenemos que pedir a Cristo que su sangre nos lave de nuestros pecados para entonces poder estar delante de Él. Esa es la verdad de la redención, de lo que Cristo hace. Pero entonces, cuando el Mesías viene y pisa esta tierra, Él se revela a sí mismo, dice que Dios se hace carne, camina entre nosotros, se revela, hace obras espectaculares y después de eso Él muere y resucita. Y escoge un grupo de personas para trabajar aquí en la tierra. Y hablamos de que hay un ministerio de la reconciliación, el cual todos compartimos, reconciliar al hombre con su creador, pero también dentro del ministerio se pueden desarrollar énfasis. De la misma manera que usted de pronto desarrolló un oficio en un colegio vocacional y alguien se volvió médico, otro se volvió un especialista en soldadura, una persona se volvió experta en mercadeo, cocineros, chefs, etc. Así como hay énfasis profesionales o de oficios, en el ministerio también hay énfasis. Y nosotros tenemos que aprender pues cuáles son los requisitos para poder servirle a Dios. Es un tema muy importante porque a Dios, como en todo, se le sirve de acuerdo a sus parámetros. Dios determina cómo se hacen las cosas y nosotros entonces pues interactuamos con Él en ese sentido. Al revisar esta palabra, vemos que comienza diciendo poco tiempo después. Y uno podría entonces hacerse la pregunta, ¿después de qué? ¿Qué exactamente estaba haciendo Jesús? ¿De dónde venía? ¿En dónde se encontraba? Bueno, como decíamos, Jesús ya había comenzado su ministerio. En las primeras dos secciones del Evangelio de Lucas, Lucas le va a prestar bastante tiempo y atención a las circunstancias alrededor del desarrollo de Jesús en su infancia, cómo nació, etc. Pero ya en esta tercera sección, él se va a enfocar muchísimo en el ministerio. Entonces, si leemos los capítulos y las secciones anteriores, nos damos cuenta que Jesús ya estaba predicando en sinagogas, había ido también a predicar a ciertas casas, ya ciertas personas lo estaban siguiendo. Jesús ya era un fenómeno social, él pues provocaba la atención de las personas. Entonces, al decir poco tiempo después, nos habla de que ya nos encontramos en la fase operativa del ministerio de Jesús. Jesús tenía una agenda, la cual él seguía, que no era una agenda humana, era una agenda que Dios le comunicaba a él, y vamos a descubrir cómo era que Jesús lograba obtener esa agenda de parte de Dios. Y nos dice que Jesús va a un lugar a orar.
¿A qué lugar exactamente? Nos dice Jesús subió a un monte a orar. Y dice que oró toda la noche. Y si nos damos cuenta y revisamos los mensajes que hemos entregado en estas semanas, nos percatamos que Jesús siempre le daba una atención a la enseñanza, es decir, es el eje del ministerio de Jesús, un eje muy importante. Él siempre estaba enseñando. En todo lugar en el cual él iba, él enseñaba de la Escritura, era lo primero que hacía. Pero nos vamos a dar cuenta hoy del otro eje importante del ministerio de Jesús, que de aquí en adelante Lucas se va a cuidar en mostrarnos cuánto tiempo Jesús invertía, cada cuánto lo hacía, para que nosotros podamos tener un referente. Dice que Jesús va a orar y llama mucho la atención el tiempo y el lugar. Es decir, ¿por qué no oraba Jesús en su casa? Simplemente era cuestión de cerrar la puerta, encerrarse a orar, pero nos vamos a dar cuenta que Jesús muy frecuentemente no se quedaba en su hogar, ni siquiera en el lugar donde estaba con los discípulos. Dice que él se apartaba a lugares solitarios. Y en este caso en particular sube a un monte. Cuando usted revisa la Escritura, usted se va a dar cuenta que los montes tienen todo un simbolismo y hay algo especial en los montes. Eran un lugar, un punto de encuentro del ser humano con el Señor. Jesús sube a un monte a orar. Y cuando hablamos de la variable tiempo aquí, tiempo-lugar, yo no sé usted, pero esta es una de las cosas que al menos de este texto a mí me llama más la atención. Dice que Jesús oró toda la noche. Yo le pregunto a usted, ¿por cuánto tiempo ha orado usted? El día que más ha orado, ¿por cuánto tiempo ha orado? Dice que Jesús oró toda la noche. A mí eso me habla demasiado. Yo jamás en mi vida he orado toda una noche. He estado en vigilias, sí, pero aún en una vigilia, cuando uno está compartiendo con las personas, uno ora, luego sigue el otro, luego una persona enseña, luego hay un canto y podemos estar toda la noche en una vigilia, no hay problema. Pero Jesús dice que oró toda la noche. Y estamos hablando del Hijo de Dios, que era 100% Dios, 100% hombre, pero que dependía a un nivel importantísimo de esta energía vital que es la oración. Y es que justamente es eso, y de aquí podamos derivar el primer punto de aplicación para nosotros, de entendimiento en este caso, que la oración es la energía que da vida y conduce los propósitos de Dios con la iglesia y con las personas. Por tanto, pregúntese usted, ¿cuánto tiempo oramos? Alguien puede decir, vea, pastor, es que yo comienzo a orar y me aburro, me da sueño, se me acaban las palabras. Todo eso es normal cuando nosotros estamos comenzando. Sin embargo, conforme usted lo va haciendo cada vez más frecuentemente, como todo en esta vida, usted se va a ir dando cuenta de los mecanismos que hay detrás de la oración, cómo Dios interactúa con nosotros en medio de ella y cómo el Señor se expresa también. La oración, siempre se ha dicho, es un canal bidireccional de comunicación con Dios. No se trata simplemente de usted venir a hacer una descarga emocional o de hacer una petición o de pronto hablar yo solamente, sino de hacer todo eso que está muy bien, pero también hacer un espacio para permitirle a Dios, por medio de su Espíritu Santo, tratar con nosotros, colocar su paz, animarnos, producir el fruto del Espíritu de Dios en nosotros, hacer guerra espiritual, lo que sea necesario que se tenga que hacer. La oración es ese ámbito, esa energía vital que conduce los propósitos de Dios en la tierra. Hay un texto que nos muestra esto de una manera, creo que bastante amplia, y está en Apocalipsis, lo leo para ustedes. Está en el capítulo 5 y en el versículo 8. Dice lo siguiente: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Muy bien. Vea cómo grafica el Señor aquí la oración. Dice que en copas de oro llenas de incienso. ¿Cuál es la simbología del incienso en el pensamiento bíblico? Pues era simplemente un elemento que se colocaba en el templo, el cual se encendía con fuego, y dice que eso subía un aroma. Asimismo, es como Dios quiere que nuestras oraciones sean, es decir, algo valioso, algo que sube delante de su presencia, algo que Él observa, algo que Él le presta atención. Y nosotros tenemos que realizar constantemente y tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. No es una tarea de un líder o de una persona que tal vez es más madura, es una tarea que todos tenemos que ir desarrollando para que entonces podamos conocer al Señor en ese nivel y de la manera que Él quiere, y que la oración haga el trabajo para el cual el Señor quiere que se realice. Pero continuemos.
¿Qué aconteció luego? Dice lo siguiente: al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Muy interesante. ¿A quiénes llama el Señor? Bueno, nos habla aquí de 12 personas y me di a la tarea de estudiar un poquito más la biografía de cada una de estas personas para entender, bueno, ¿a quiénes llama Jesús? Si usted y yo estuviéramos en los zapatos de Jesús y tuviésemos que escoger personas para que trabajen con nosotros, yo le aseguro que muy probablemente vamos a tener cierto tipo de inclinación en cuanto al perfil de cada uno de ellos. De pronto, si usted es una persona que le importa cierto aspecto, usted se va a cuidar de que las personas que usted selecciona también lo tengan. Es decir, va a haber cierto filtro por cada uno de nosotros para seleccionar. Pero en el caso de Jesús, no fue así. Y ya vamos a ver lo valioso de esta enseñanza. ¿Quiénes llama Jesús entonces? Primero dice que llama a un hombre que se llamaba Simón, el cual luego le hace llamar Pedro. Va a ser una figura clave dentro de los apóstoles, siempre era como un vocero. Podemos pensar que Pedro, por el carácter que tenía a la luz de ciertos datos en la palabra, pues era un hombre un poco enérgico, era un hombre que lo echaban los discípulos para que hablara primero, era como diríamos en Costa Rica, un poco aventado el tipo, ¿verdad? Tenía un papel clave en el grupo como tal, pero esta es una de las personas que son llamadas para que sea un apóstol. Luego estaba su hermano, que se llamaba Andrés, y no se habla mucho de él en los evangelios. Tenemos a un hombre que se llamaba Santiago. Santiago, por lo general, en la palabra también se le conoce como Jacobo. Dice Santiago y Juan, que eran hijos de un hombre llamado Zebedeo. Tenemos a otro llamado Felipe, Bartolomé, que según los estudios es probablemente aquel Natanael que el Señor lo llama y que estaba debajo de la higuera. Tenemos a Mateo, del cual hablamos hace unas semanas, que su nombre en hebreo es Leví, que era un recaudador de impuestos, un publicano. Estaba Santiago, el hijo de Alfeo. Estaba otro hombre llamado Simón, que es un personaje interesante porque Simón pues era un celote. ¿Quiénes eran los celotes? Eran nacionalistas, era un político. Y como tal, pues esto fue el antes de Jesús. Naturalmente, este hombre, Simón, pues iba a odiar todo lo que tenía que ver con Roma. Entonces, las relaciones que podía tener este hombre con alguien como Leví o Mateo, que era un publicano, que era un contratista del Imperio Romano, nos dicen que probablemente había mucha tensión entre ellos. Luego tenemos a Judas, tenemos dos Judas. Tenemos un Judas que pues no es el Iscariote, sino que es el hijo de Santiago, y tenemos a Judas el Iscariote, que es el que usted probablemente ha escuchado, que es el hombre que traiciona al maestro. Ahora, dice que él llamó a todos sus discípulos. Entonces esto nos da un referente, que Jesús en los inicios de su ministerio, pues él comenzó a desarrollar cierta atracción. Es decir, ya había muchas personas que estaban siguiéndolo. En un momento la palabra nos habla que hubo hasta 70 personas. Él llamó a todos sus discípulos y de entre ese montón de personas dice que llama a 12 para que sean apóstoles. Podemos entender que hay una diferencia entre los discípulos y los apóstoles entonces, ¿cierto? Solamente Lucas, de todos los demás autores de los evangelios, se va a referir a ellos con ese nombre puntualmente acá. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo? Discípulo significa un seguidor. Es una persona que está dispuesta a obedecer. Ahora bien, decíamos que en los 3 años del ministerio de Jesús, y ya para este entonces había muchas personas que lo seguían. En un momento Jesús envía 70 personas en una misión. 70 personas, y dice que ellos vienen con buenos reportes de lo que estaba ocurriendo. Pero conforme el ministerio de Jesús siguió desarrollándose, Jesús comenzó a enseñarles más con respecto a los requisitos para el ministerio y las demandas para seguirlo a él. En un momento Jesús dijo algo como esto: el que quiera ser mi discípulo. ¿Ha escuchado usted eso? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pocas palabras para describir el alcance de algo tan importante como esto: tomar la cruz y seguir al Señor, negarse a uno mismo. Ya esto nos plantea un cambio fundamental en la persona que quiera seguir al Señor para ser su discípulo. En un momento Jesús, habiendo pasado de tener multitudes, de tener 70 discípulos, llegó a tener solamente estas 12 personas que estaban allá, y él los denomina apóstoles. Estos apóstoles son los apóstoles pues clave, fundamentales, de los cuales nos habla Apocalipsis, que dice que los nombres de ellos van a estar inscritos en la Nueva Jerusalén.
Más adelante el apóstol Pablo nos habla de apóstoles, ya no con A mayúscula diríamos, sino con A minúscula, que significa lo que es apóstol. ¿Qué es apóstol? Apóstol significa uno que es enviado, es decir, una persona que le enviaban con un mensaje. Es la idea que transmite esta definición de la palabra. Apóstol, Jesús llama entonces 12 personas. Pero volvamos un poco al perfil de las personas que el Señor llama, que decíamos que claramente Él selecciona no como seleccionaríamos nosotros. La entrevista no sabemos exactamente si el Señor la tuvo con cada uno de ellos. Más bien nos inclinamos a pensar que la definición de esas personas vino de ese tiempo que Dios tuvo en oración. Dice que toda la noche ora y después de ese tiempo tan intenso de oración, Él llama a seleccionar 12 personas. ¿Por qué de entre todos los 70 solo selecciona 12? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No, pero en su soberanía Él sabe lo que hace. Y llama a estos 12 que estaban muy lejos de ser perfectos. Y cuando usted analiza el perfil de cada uno de ellos, se da cuenta que había diferencias en el grupo, desde educativas, políticas, profesionales, de todo tipo. Como decíamos antes, Simón el celote, un hombre nacionalista que claramente odiaba todo lo que tenía que ver con Roma. ¿Cómo podía llevarse este hombre con un Mateo que trabajaba directamente para el Imperio Romano? Claramente se suscitaban tensiones entre los discípulos y lo podemos ver a lo largo de la Escritura. Muchas veces había diferencias entre ellos, había pleitos, diríamos, pero también aprendieron que tenían que aprender a soportarse los unos a los otros, que estaban allí no por sentir bonito ni porque las cosas se veían muy bonito alrededor de Jesús. El ministerio no se trata de eso, el ministerio se trata de propósito, no de cómo usted se siente, sino de obedecer al Señor. De eso se trata el evangelio. Pero hay otra cosa que podemos ver aquí. Las calificaciones naturales no cuentan. Es decir, Jesús seleccionó desde pescadores hasta republicanos, políticos, de todo tipo de perfiles el Señor llamó. Las calificaciones naturales, su perfil, su currículum delante de Dios, sus habilidades, eso no cuenta. Lo que cuenta aquí es el corazón y un compromiso de la persona con Dios. Eso es lo más importante. ¿Y cómo podemos relacionar eso con nosotros? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos transmite a nosotros hoy? Partamos de esta pregunta. ¿A quiénes llama Dios al ministerio? Hay un grupo diverso acá. Decíamos, no todos eran pescadores, no todos eran republicanos, era un grupo diverso. Y los discípulos de hoy siguen siendo igual. Es decir, Dios puede llamar a cualquier persona a servirle. En el momento que Dios llama a alguien para que le sirva, esa persona tiene que conocer los requisitos para servirle a este Dios todopoderoso y maravilloso. Porque lo que va a hacer no se trata de sus capacidades, se trata de lo que el Señor pues quiere que se haga. Así que hoy vamos a hablar de 3 requisitos básicos para nosotros poderle servir al Señor. En algún momento hemos compartido de esto con grupos pequeños cercanos a nosotros y en otros lugares que de pronto nos han invitado, pero hoy queremos compartirlo con la iglesia porque es algo que se puede ver aquí claramente en este texto. Hablamos de 3 cosas que una persona que quiera servirle al Señor o que ha sido llamada a servirle al Señor tiene que tener. Son 3: compromiso, talento y llamado. Compromiso, talento y llamado. Es decir, cuando Dios llama a una persona, el llamado de parte de Dios, esa persona pueda que tenga talentos o pueda que no los tenga. Y esa persona pueda que tenga compromiso con Dios o puede que eso no exista. Sin embargo, estas 3 constantes tienen que estar y deben ir en crecimiento, poco a poco. Cuando las 3 están creciendo, podríamos decir que es un ministerio sano que se está desarrollando. A veces puede faltar alguna, es decir, puede ser que una persona Dios le llama y que en su talento tal vez no lo ha desarrollado. Hay personas que Dios ha llamado a un ministerio, por ejemplo, en la enseñanza, pero tienen que aprender sobre ese talento y pulirlo. Hay personas que Dios las ha llamado y ya tienen un talento natural para eso. Hay otros que Dios los llama a un ministerio de adoración de pronto y tal vez tienen un talento innato. Hay otros que no y tienen que formarlo. Lo importante aquí es que ese compromiso de la persona esté. Pero desarrollemos cada uno de ellos. Es decir, cuando hablamos de compromiso, ¿de qué estamos hablando? Pues claramente gente comprometida. Si usted se percata en la Escritura, no solamente Jesús, sino en el Antiguo Pacto, Dios siempre llamó gente ocupada. ¿Usted se ha dado cuenta que Dios nunca llamó un vago al ministerio? Nunca.
Cuando llamó a Eliseo, dice que Eliseo estaba con la 12ª yunta de bueyes. Eso tiene todo un significado y un desarrollo. Cuando el Señor buscó a Pablo, Pablo estaba ocupado, era igual una persona que en ese momento pues, desarrollaba ciertas cosas no muy buenas, pero era una persona ocupada. Moisés estaba ocupado en el desierto, Daniel estaba trabajando en los asuntos del Señor. Cada una de las personas que usted ve en la Escritura que Dios llamó era gente ocupada. Así que si usted quiere decirle a Dios que no puede servirle porque está ocupado, déjeme decirle una noticia. Eso no sirve de excusa. No sirve. Si Dios le llama a usted al ministerio, tiempo para todo hay, dice la Escritura. Entonces lo que hay que pedirle a Dios es sabiduría para poder administrar el tiempo y ver de qué manera tenemos que hacer las cosas. Yo soy una persona muy ocupada, pero lo que hago es organizar mi tiempo para poder servirle a Dios y gloria a Dios, Él le enseña a uno poquito a poco para poder hacer las cosas. Todos nosotros podemos estar ocupados dentro de lo normal y podemos estar sumamente ocupados cuando de pronto nuestros pasos están en lugares que Dios no quiere que estén. Es decir, cuando nos involucramos en muchas cosas, no necesariamente pecado, pero cosas en las cuales nosotros tenemos que orar antes de tomar una decisión de involucrarnos, porque déjeme recordarle algo, su vida ya no le pertenece al Señor. Cuando usted le dijo, sí Señor, yo quiero seguirte, tú eres mi Señor, mi Salvador, dice la palabra que somos comprados a precio de sangre. ¿Qué pasa cuando usted se compra algo? Usted hace con eso lo que usted quiere. Bueno, el Señor Jesús, a la hora que le brindó a usted salvación, Él lo compró a precio de sangre. Por tanto, el yo voy, yo digo, yo hago, yo decido y todas esas cosas existe como un eco de lo que Dios quiere. Ay, pastor, ¿cómo así? Así funciona, hermano. Así es como funciona la vida del creyente, o debe funcionar la vida del creyente. Compromiso. Otra cosa que tiene que tener es que sea gente resiliente. ¿Qué significa eso? Una iglesia que se reviste de la armadura espiritual y vence no solamente su vieja humanidad cuando se quiere manifestar de alguna manera, sino también al mundo con sus tentaciones y a Satanás con sus acechanzas. Una iglesia resiliente que cada vez que recibe un ataque lo puede discernir, entender y puede responder en conformidad con lo que Dios quiere. Otra cosa que va dentro de la esfera del compromiso es la integridad. ¿Qué podemos decir de esto? Mucho. Pero para resumirlo en pocas palabras, una persona que no compromete la santidad por nada ni por nadie, que aprende a morir al viejo hombre, que no le importa lo que opine el mundo. Si el mundo quiere que usted participe de sus juegos y de su pecado, usted simplemente va a marcar una diferencia, porque ya usted no es una persona que viva de acuerdo a los estándares de esta sociedad. Y eso no quiere decir que usted se va a ir a, como lo decimos en otros momentos, a vivir en una cabaña aislado, porque el mismo Cristo nos manda a estar en el mundo, a tener amistad con pecadores de una manera equilibrada. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Muy bien. Esas cosas podemos hablar con respecto al compromiso, de la integridad que nos dice la Escritura. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en los lazos del diablo. Es decir, el Señor quiere que usted tenga buen testimonio, que todo lo que usted es y representa, usted me puede decir, vea, pastor, es que yo soy muy cool, usted tiene que entender que yo tengo que verme cool delante de la gente, o vea, pastor, es que yo tengo un rol tan importante en la sociedad y en el gobierno, siga teniéndolo, pero de buen testimonio. El Señor no le va a quitar eso, lo que le va a pedir es que usted viva de acuerdo a sus estándares. Y eso no significa que usted se va a vestir como decimos, un bicho extraño, ni se va a volver un ermitaño, no, sino que usted va a aprender a vivir de manera sabia en la tierra. Ahora bien, hablamos de compromiso, talento y llamado. ¿Qué tenemos que decir del talento? Vea, hay personas que tienen mucho talento aquí, hay personas con un coeficiente intelectual muy alto. Hay gente que de pronto tiene mucha facilidad para ciertas cosas. Eso está muy bien. Todo el talento que usted pueda traer al reino de Dios sirve. Claro que sirve, pero usted tiene que entender algo. Eso no sirve para nada si no está unido al Espíritu Santo. Sí. Por tanto, la gente que es llamada a servirle al Señor tiene que entender, reconocer su insuficiencia e incapacidad para servirle a Dios en sus propias fuerzas. Si usted es una persona llamada a predicar, no importa qué tanta facilidad tenga usted para ciertas cosas, para hablar o si es una persona elocuente, todo eso es secundario.
Lo importante aquí es que usted baje el mensaje del cielo y lo que Dios quiere que usted diga y como Dios quiere que usted lo diga. Si usted tiene una gran voz o un talento musical, eso está muy bien, pero lo importante aquí es que usted se asegure de que usted toque la melodía del cielo y que usted pueda hacer una cámara de resonancia de las esferas celestiales, que se escuche lo que en el cielo se está diciendo y que no sea una persona que cante bonito y que haga ruido nada más. No, sino que usted verdaderamente sea un canal por medio del cual Dios pueda expresarse. Si usted es una teacher o un teacher de niños y tal vez usted puede entretenerlos muy bien, qué dicha que usted tiene ese talento, pero que usted pueda hacer una vasija por medio de la cual Dios pueda comunicarle conceptos a esos niños, que lo entiendan todo lo que usted les dice. Amén. Dentro del talento también hay algo importante, que es dejarnos formar por Dios, dejar formar ese talento. Y esto nos une al carácter, dejar formar esas habilidades que Dios nos ha dado, dejar formar a Dios nuestra personalidad. Pueda que usted sea una persona muy abierta, que sea de pronto alguien que le gusta tener conversaciones con personas, que le encanta estar hablando con gente. Eso es algo súper valioso. Pero usted no puede sustituir su tiempo a solas con Dios, con tiempo en Dios con otras personas. Usted tiene que aprender a estar con Dios, recibir de Él y después usar ese gran talento. O puede hacer que usted sea una persona que de pronto le gusta estar a solas. Eso está muy bien, úselo para estar con Dios, pero también aprenda que usted no puede volverse un ermitaño aislado. No puede vivir en un aislamiento. Usted tiene que tener comunión con la gente. ¿Qué significa eso? Que aún nuestra personalidad tenemos que aprender a rendirla delante del Señor para que se cumplan sus propósitos en Él. Tenemos que rendir nuestra propia opinión. Hablábamos hace unos días. Ahora hablemos con respecto al llamado. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, en el llamado hay muchas cosas. Es decir, Dios puede llamar a alguien para que predique, puede llamarlo al evangelismo. Todos tenemos que evangelizar, pero hay personas con un énfasis en la evangelización. Dios puede llamarle a usted a la alabanza, etcétera. Pero todos tenemos que tener a la altura de lo que estamos viendo aquí dos cosas siempre que las tuvo Cristo, que es la palabra y la oración. Nosotros siempre nos gusta decir que son las dos piernas del cristiano, la oración y la palabra. Si una de esas dos no está, entonces necesariamente su vida espiritual y lo que usted aporta va a comenzar a trastabillar. Nosotros necesitamos invertir tiempo en Dios y tiempo en la palabra, porque este binomio lo que hace es fusionarse y producir el poder de Dios. Y entonces el ministerio, como lo hemos dicho, es una extensión de su relación con Dios. No importa qué tan lindo usted enseñe o qué tan lindo cante. Usted puede tener ese talento súper pulido, pero si usted no invierte en Dios tiempo para que de Él venga lo que tiene que venir, entonces aunque ese talento esté en 10, lo que usted está dando puede estar en 4 o en 3. Porque simplemente no estás haciendo lo que Dios quiere y no estás transmitiendo el poder de Dios. Por eso usted se encuentra hoy iglesias en la cual hay gente muy elocuente hablando de psicología o dando charlas motivacionales y la gente aplaude y qué lindo todo eso, pero la gente no crece. ¿Usted ha visto eso? Vea, llenar una iglesia es lo más fácil. Usted empiece a hablar de prosperidad y de bendiciones nada más, pero no hable de requisitos ni de lo que la gente tiene que hacer para que entonces crezca en Dios. Hola, qué diferente. Es muy sencillo tener un lugar en el cual tengamos que sea top la alabanza, que sea brillos y luces por todo lado y que la gente sea un espectáculo mediático. Y eso al ser humano le encanta, le fascina. ¿A quién no? Pero otra cosa es un lugar en el cual desde que usted llegó a la puerta, usted siente la presencia de Dios que le para los pelos hasta la nuca. Eso es diferente. Y eso no se produce simplemente con un talento. Eso se produce en la presencia de Dios. Entonces, en el llamado es muy importante que nosotros aprendamos a rendir algo y a explorarlo constantemente, que son las motivaciones del corazón. Yo le pregunto a usted, ¿para qué quiere servirle usted a Dios? Ay, es que es muy chiva y el ruido y qué bonito y que me vean y que yo quiero hablar. Todo eso es bueno, pero no es por eso que usted tiene que servirle al Señor. Su motivación en el ministerio debe ser una nada más, y es honrar a Cristo y establecer el reino de Dios. Porque si usted tiene ese talento hermoso y precioso, pero si Dios lo llama a otra cosa, ¿qué va a hacer? Pueda que entre en crisis,
¿Qué pasó con Pablo? Un hombre tan preparado, formado a los pies de Gamaliel, con todo el currículum que este hombre tenía, encerrado en una cárcel. Si Pablo no hubiese estado en el Espíritu y entendiendo cuál era el plan de Dios para él, Pablo probablemente no desarrolla todo lo que desarrolló. ¿Qué hubiera pasado con un Cristo que no entendiera su llamamiento cuando tenía que ir de cara a ese madero? Aborta la misión. Así es. Lo cual nos remite a algo. El ministerio no se trata de lo que usted quiere, siente o le gusta, sino de lo que Dios pretende. Amén. Es de eso que se trata. ¿Sabe usted qué es lo que Dios quiere o pretende? Es algo que deberíamos estar en las condiciones para responder. ¿Cómo, pastor? Sí, buscando la presencia de Dios. Él te va a decir cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que callar, cuándo tienes que hacer una pausa y orar. El Espíritu Santo va indicándonos. ¿Pero cómo? Voy a escuchar una voz audible que me habla. No necesariamente. En la minoría de las veces y de personas es así, porque Dios es espíritu y Él no se va a limitar al oído natural para hablar. Él puede hablarle a usted a través de muchas maneras y principalmente a través del espíritu y de la palabra. Entonces, nuestra tarea, responsabilidad, privilegio y beneficio dado es oír la voz de Dios, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Es usted una oveja del Señor? Entonces usted puede escuchar la palabra de Dios. La escuchamos leyendo la palabra, la escuchamos en una predicación, la escuchamos en oración. Porque Jesús, si conocía la palabra, ante un día como estos, no era un día normal, era un día muy importante para Él, decidió pasar toda la noche. ¿Fue una decisión nada más? ¿O fue que Jesús, hasta la última hora, cuando rayaba el alba, terminó de entender lo que tenía que entender? Yo me inclino a pensar que eso, porque Él era un hombre de propósito. Y usted se va a dar cuenta cómo. Muchas veces usted, para servirle al Señor, a veces todavía en el último minuto, Dios está trabajando con usted en lo que usted tiene que decir y cómo tiene que decirlo, en cómo tienes que cantar, en qué tienes que decir, a quién le vas a hablar, a quién le vas a predicar hoy. Amén. Los requisitos para el ministerio es algo que nosotros tenemos que conocer. Hay algo muy interesante que vemos aquí en relación con el llamado y las motivaciones, y es Judas. Vea, Judas estaba entre los 12, Jesús lo llamó, y era una persona que tenía cercanía con el maestro. Ahora bien, cercanía con el maestro no significa necesariamente fidelidad. Estar en la iglesia, servirle a Dios, no significa fidelidad a Dios y a la iglesia necesariamente. Judas estaba allí, Judas vio en Jesús un personaje interesante, una persona que, llamaba la atención, verdaderamente Dios estaba con él, pero había una motivación en el corazón de Judas. Esto. Y en el momento que menos lo pensaba, Satanás comenzó, dice la palabra, a llenarlo. Y cuando se dio cuenta, estaba traicionando al maestro. Por esa razón es que es muy importante que cuides las motivaciones de tu corazón. Es un asunto de sumo cuidado. Y usted lo presente delante del Señor siempre. Le diga, Señor, ¿por qué quiero yo hacer esto? ¿Es por honrarte a ti o es por honrarme a mí? ¿Es porque tú quieres, Dios, que yo haga esto o es por cualquier otra cosa secundaria? La motivación de tu corazón. ¿Qué podemos decir? A mí hay un texto que me impacta en el Antiguo Pacto, que está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Lo leo para ustedes. Dice de la siguiente manera. Aquí está hablando Josué a la nación de Israel y dice lo siguiente. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Podemos notar verdaderamente el perfil que tenía Josué, que es un precursor de Cristo. Es un hombre en el cual se nota que la motivación única de su corazón era hacer lo que Dios quería. Y no solamente eso, sino que él se encargaba de polarizar su hogar de la misma manera. Yo te pregunto hoy, cuando tus hijos te ven a ti, ven a Cristo.
Cuando la gente que está alrededor suyo lo ve a usted hablar, comportarse, aún en su trabajo, ¿es usted una persona que destila excelencia o lo contrario? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Son requisitos para el ministerio, porque cuando venimos a servirle a Dios no es que hacemos las cosas como salgan y es que es para Diosito. Y para Dios, no. Dice la palabra que Él nos ha llamado a excelencia, es decir, que usted se exprima para que saque lo mejor de usted, porque es para el Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero ¿qué pasa después de esta asamblea tan importante donde el mismo Cristo invierte toda la noche orando? Selecciona a 12 apóstoles. ¿Y qué ocurre? Veamos el versículo 17. Dice, cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador. Y lo sanó a todos. ¿Qué había ocurrido cuando el maestro baja de esta noche entera de oración en la presencia del Señor? Pues dice que había gente esperándolo. La Biblia dice multitudes. Ahora, ¿a qué venían las personas? A escucharlo, porque cuando lo escuchaban tenían fe, porque cuando estaban con él transformaba sus vidas. Venían para que orara por ellos, venían porque él les sacaba los demonios, venían porque él tenía poder para sanar. Dice, ser sanados de sus enfermedades, dice, y los que eran atormentados por espíritus malignos. Yo le pregunto a usted, ¿ha sido usted atormentado por un espíritu maligno en algún momento? Yo lo he sido en el pasado y cuando estaba apartado del Señor aún más. Y atendemos a mucha gente atormentada por espíritus malignos y vemos el poder de Dios liberando a las personas, trayendo sanidad, haciendo cosas que solamente Él por su gracia y misericordia y para su gloria lo puede hacer. Ahora, ¿sabe? Le tengo una buena noticia. Hay gente esperando allá afuera por el Mesías, sí, pero también por el Mesías en usted, que es cuerpo de la iglesia. Hay mucha gente esperando y Dios cuenta con nosotros para alcanzar esas vidas. Sí o sí, Dios no cuenta solamente con el pastor o con los líderes de la iglesia, Dios cuenta con cada uno de ustedes. Y usted no tiene que ser la persona más preparada, ni la persona que más hable, nada de eso. Usted lo que tiene que hacer es disponerse para servirle al Señor. Una sola palabra, un comentario sencillo que usted le haga a una persona motivado por el Espíritu Santo es suficiente para que una persona se salve. Así como lo escucha. Yo he visto muchas personas que en algún momento alguien les habló del Evangelio y colocó una semilla. Y pasaron los días, los meses y a veces años, y esa semilla brotó. Y con ese brote vino la salvación de esa persona. Pero hubo alguien, tal vez con mucho temor, inseguro, o tal vez con toda la indisposición, pero lo hizo. Y sabes, Dios prefiere una persona que tal vez con temor le obedezca a una persona que no quiera hacerlo, aunque tenga todas las capacidades, así como lo oye. La obediencia es mejor que cualquier cosa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hay gente esperando y el Señor cuenta con nosotros. Y Jesús llamó gente imperfecta. Tan imperfecta que aún de ese grupo de apóstoles que estaban ahí, mire, lo abandonaron, lo negaron. Sin embargo, Él siguió invirtiendo tiempo, enseñándoles, amándolos y sabe, al fin y al cabo, pagó de vuelta la inversión. Payback, totalmente. El mismo Pedro que lo negó 3 veces, al fin y al cabo, esta gente imperfecta pudo hacer lo que el Señor quería. Yo le tengo una noticia a usted, Dios conoce sus pasados, sus pecados pasados, presentes y hasta los futuros, y aún así te está llamando para ser su discípulo. Aún así. La pregunta es, ¿vas a responder al llamado de Dios? ¿Vas a ser valiente? ¿Vas a dar los pasos al frente para lo que el Señor quiere? No importa qué tan imperfecto y qué tanto pecado usted tenga hoy, porque la sangre de Cristo lo lava todo. Lo lava todo.
Él puede limpiar tu vida, Él puede levantarte, Él puede llenarte del poder del Espíritu Santo para que entonces seas luz, seas una lámpara, seas sal en esta sociedad tan enferma, tan decaída que lo necesita. Dios está esperando gente ordinaria. Él sigue buscando para que hagan cosas que verdaderamente están fuera de lo normal. Vea, el Señor los preparó para servir a personas, sí, pero también los preparó para algo más. Para que fueran efectivos en el ministerio, sí, Él los preparó para eso, pero también para algo más. Los estaba preparando para su partida, sí. Ninguno de ellos se lo esperaba. Se los medio anunció muchas veces, pero no lo entendían. Les decía, al tercer día el Hijo del Hombre resucitará, pero verán al Hijo del Hombre ser levantado como la serpiente. Él se los anunció, pero no se los decía literalmente porque no estaban preparados. Pero también los estaba preparando para su partida. Y esa gente imperfecta que el Señor enseñó y que invirtió tiempo en ellos, después hicieron lo que tenían que hacer. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Muchas personas se preguntan, pastor, ¿qué hay que hacer para servir en la iglesia? Compromiso, talento y llamado. ¿Qué hay que hacer, pastor, para servir en la iglesia? Un corazón dispuesto y obediente. Y aquí en la iglesia Casa del Pan, para la gloria del Señor, damos espacio para que las personas sirvan, para que la gente se prepare y damos formación según los énfasis ministeriales para que la gente sirva. Y las personas se exponen a eso y los que se exponen y son obedientes y diligentes, Dios los levanta y los bendice. Recuerdo un caso una vez, unas personas recién comenzando la iglesia que tenían, fueron unas personas que nos visitaron por un tiempo y esta gente ya habían pasado en 3 años como por 4 iglesias. Iban a una iglesia, no les gustaba la música, entonces pasaban a otra. Iban a otra, el pastor no les gustaba, entonces brincaban a otra. Iban a otra, alguien los miró mal, entonces brincaban a otra. Pero eran personas que, digamos, tenían una debilidad y es que no se dejaban formar. Y estas personas nos dijeron que ellos querían servirle al Señor. Nosotros, bueno, perfecto, para que usted pueda servirle al Señor en la iglesia, bíblicamente hablando, usted tiene que llevar un discipulado y tiene que ser formado. Y estas personas se sintieron ofendidas por eso, que cómo era posible que ellos con los años que tenían de caminar con el Señor, se les pidiera llevar un discipulado. Literalmente no les gustó la idea y terminaron saliendo de la iglesia. Y ahí pudimos ver algo muy interesante, que es como una persona que dice servir al Señor muchas veces no deja tratar su corazón en simplemente sujetarse en autoridad, en algo que ni siquiera nosotros humanamente pedimos, sino que la Biblia enseña. Y por esa razón entonces siguen, como decimos nosotros, con el ministerio del sapo, brincando de un lugar a otro, hasta que encuentren un lugar y un Dios no conforme a la palabra, sino conforme a su corazón, lo que ellos quieren. Y ese es un grave error. Hoy en día hay un evangelio muy diluido allá afuera. ¿Diluido por qué? Diluido porque no se predica la palabra como tiene que ser. Diluido porque el hombre hace lo que quiere y no lo que Dios quiere. Pero si queremos servirle al Señor, honrarlo y que verdaderamente Él transforme las vidas de las personas a través de nosotros, no se trata de lo que usted quiere, puede o tenga en su mano hacer, sino lo que Dios desea realizar a través tuyo. Y para que eso ocurra, usted tiene que dejarse tratar por Dios y rendir su vida en ese madero. Y que ese compromiso, el talento y el llamado que Dios te haya hecho sea desarrollado, sea pulido conforme a lo que Dios quiere. En un momento el maestro hablándole a los discípulos, hay un texto maravilloso, una palabra que dice, Señor, más de ti y menos de mí. Más de ti y menos de mí. Es necesario que crezca Él, pero que me desmayó, dijo Juan el Bautista, el profeta. Por tanto, la iglesia no se trata del líder. Sabe, hay iglesias que si el pastor no está, básicamente se deshacen. Ese fenómeno lo hemos visto. La iglesia es una en la cual, así como Cristo, Él preparó, formó gente y cuando Él ya no estuvo, esas personas, dice que trastornaron toda la región en la cual ellos estaban. La iglesia no se trata del líder. Si nosotros hoy estamos como pastores y mañana no lo estuviéramos, hay gente aquí que puede continuar con lo que Dios ha puesto. Gente que Dios ha preparado, gente que Dios ha formado y que ha levantado para su gloria, para servirle. Amén. ¿Ya usted se dio cuenta de algo? Que Dios lo está preparando, que Dios está invirtiendo en usted
que el Señor ha derramado su Espíritu Santo en su vida para que usted le sirva. Ese es el llamado del Señor. Y aquí es donde terminamos con este mensaje. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este día y vamos a presentarnos delante de Él. En función de lo que acabamos de escuchar, yo le pregunto, ¿habrá algo que usted necesite rendir delante del Señor? ¿Cómo está tu compromiso con Él? ¿El talento que Dios te ha dado, estás puliéndolo en Dios? ¿Estás respondiendo al llamado de Dios tanto como respondes a todas las otras invitaciones que la sociedad te hace? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Cómo están tus dones y talentos? Dice la palabra que Dios a uno le dio 1, a otro le dio 5, a otro le dio 3, y que hizo una auditoría de dones y talentos, y que después unos lo usaron bien, Dios les multiplicó y los hizo crecer. Otros, dice que por miedo uno que estaba por allá no lo usó, y el Señor le dijo, mal siervo. Dice que le quitó el talento y se lo dio a otro que sí había administrado bien. Dios hace auditorías de talentos, de dones, de llamados. Y si una persona no quiere servirle a Dios, Dios simplemente lo quita y levanta a otro. Nadie es indispensable para el Señor, pero Él desea usarte, así como eres, así imperfecto, imperfecta, con todas tus faltas, con todo eso. No hay obstáculo que pueda impedirte servirle a Dios si es que tú lo rindes delante de Él. Llámese pecado, llámese temor, como sea que sea. Si tú rindes tu corazón delante del Señor y dejas que el Espíritu Santo trabaje contigo, entonces Él te va a levantar a lo que Él quiere que tú hagas, para su gloria y para su honra. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Queremos agradecerte, Dios, por este mensaje. Queremos darte gracias, Señor, por cada vida, por cada persona aquí presente, Señor. Gracias por esta iglesia, Casa del Pan, Dios mío, en la cual tú has puesto personas, Señor, gente que son talentos, gente, Señor, que tú has levantado en el poder de tu Espíritu para servirte, para tus propósitos. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque estamos de cara a algo nuevo, Señor, como cuerpo. Estamos de cara a un crecimiento, Dios, y a cosas mayores. Queremos pedirte, Dios, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a este cuerpo, Señor, desde los miembros más pequeños, que dice tu palabra son los más importantes, a veces los menos visibles, hasta los más visibles, Dios. Todo, bendícelos, llénalos con tu unción. Padre, levanta tu iglesia para que te sirva, para que sea luz y sal, Señor, en esta sociedad llena de tinieblas, Señor, de inmundicia y de pecado, y que verdaderamente pueda llevar vida, Señor, a tantas personas que lo necesitan. Señor, en este momento hacemos un llamado a través de esta plataforma, Dios mío, a aquellas personas que necesitan hoy aproximarse a este altar virtual, Señor, espiritual, a rendir, Señor, que sea que tengan que rendir. Señor, la sabiduría en la propia opinión, el pecado, la mediocridad, la pereza, el temor, el sentimiento de culpa, el sentimiento de que no puedo, de insuficiencia, todo eso, Señor, se ha rendido hoy delante de tu altar. Padre, y tú le pones el sello a cada uno de tus hijos, Señor, según el llamado que tú les has hecho. Tú eres el que pones el sello en cada uno de ellos, Dios. Hoy te pido en el nombre de Jesús que bendigas a este pueblo, Señor, más de lo que lo has hecho, Señor, más aún. Y que nos permitas, Dios mío, ser como esos discípulos, pero que no te neguemos, que no te abandonemos, aunque ya muchas veces lo hayamos hecho. Que podamos, como ellos, llegar a ese punto de madurez en el cual estas personas fueron transformadas enteramente y pudieron dar el fruto, Señor, que tú querías, correr las millas extras que fuese necesario. En el nombre de Jesús. Para tu gloria y para tu honra, Señor, oramos y te damos gracias, Señor, por este mensaje, por esta mañana y por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en este país y con cada uno de los aquí presentes, aún con los niños, aún, Señor, con los recién nacidos, con los que vienen de camino, que tú tienes planes con ellos también. Guárdalos y protégelos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Les invitamos a que compartan este mensaje en redes sociales, por favor, y que inviten a personas para la iglesia, que abrimos, si Dios lo permite, presencialmente en 8 días. Le damos la gloria al Señor por este mensaje y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Bendiciones.